Buenas noches. Agradezco a la Comisión y a la Junta Directiva la oportunidad que me da para hablar en esta sesión preparatoria de las próximas jornadas de la ELP. He titulado lo que voy a presentar "Lo que hace trauma en cada uno". Se trata de unas notas, algunas puntuaciones, es un tema muy amplio. El traumatismo es un concepto que forma parte del discurso común, hasta el punto de que numerosos dispositivos de asistencia a traumatizados se disponen por parte de los sistemas sanitarios. Algo imprevisto sucede y puede tener efectos subjetivos. Puede haber un atentado, un terremoto, una catástrofe y rápidamente se ponen en marcha diferentes dispositivos sanitarios. Sin embargo, para el psicoanálisis es fundamental situar las coordenadas que hacen que un acontecimiento adquiera el valor de trauma para cada sujeto. Este es el punto que voy a tratar de puntuar. Las primeras referencias freudianas aparecen en relación, sobre el trauma, aparecen en relación con la histeria, con el fantasma de seducción. Freud escuchaba a las mujeres histéricas que confesaban la seducción sexual en su infancia por un hombre de la familia, que podía ser el padre, a veces no el padre. Llegó a pensar que la histeria tenía un origen traumático. Se había creído inicialmente las historias contadas como si fueran hechos de la realidad, sin tomar en cuenta la realidad psíquica, o sea, la elaboración de estas mujeres de su versión fantasmática respecto al deseo. Hay una primera lectura entonces del trauma a partir, en Freud, de la vertiente fantasmática, pensando el fantasma como una interpretación o una versión de lo que no pudo ser realmente nombrado o simbolizado en el curso de la vida de un sujeto. Para Freud esto siempre ocurre en los primeros años de la vida. Se trata de una atribución al otro para dar cuenta del efecto de goce en el cuerpo, del afecto corporal que surge en un momento dado como un cortocircuito. El fantasma organiza una ficción que organiza las cosas. El otro me humilla, me devora, me rechaza, me seduce, con todas las declaraciones posibles que el sujeto se da para velar la vertiente real, no simbolizable, del devenir de su existencia. La segunda vía que Freud descubre se produce al escuchar a los soldados que habían participado en la Primera Guerra. Freud se encuentra con la repetición del momento traumático en lugar de la represión que convendría al principio del placer, valga la redundancia. Freud en ese momento escribe, posteriormente, más allá del principio del placer, dando a la pulsión de muerte un lugar inédito como algo propio del ser hablante. El trauma demuestra tener entonces una relación con lo que Lacan llamará posteriormente el goce y su repetición. Freud distingue dos momentos desde sus comienzos, dos tiempos del traumatismo. Hay un momento, uno, que deja marcas indelebles, imprecisas, inconscientes, y un momento, dos, en que se reactualiza por resonancias de lo que ya estaba y puede ser fuente de angustia o sufrimiento psíquico. En la repetición, para Freud, encontramos la situación traumática infantil a la cual los sujetos siguen estando fijados, tal y como plantea en su texto sobre la repetición. ¿Cuál es la perspectiva de Lacan? En realidad hay un cambio de perspectiva en Lacan. Freud, al ubicar la cuestión del trauma en esa segunda vía en relación a los dos momentos, hace una lectura diacrónica del trauma que para Lacan
será planteado en otro registro, que es en el registro de la sincronía, a partir de un axioma, que él terminará llamando no hay relación sexual. No hay relación sexual, lo que quiere decir que en el ser humano el instinto está perdido y que no hay en el inconsciente una escritura de la relación entre los sexos. Dicho de otra manera, para Lacan, finalmente, en el encuentro del ser hablante, del viviente con el lenguaje, hay algo ya de la estructura que opera desde el principio, que tiene un carácter traumático, porque en ese encuentro no todo puede ser simbolizable. Se constituye la realidad psíquica, la subjetividad, alrededor de un agujero que terminará por nombrar lo real. Podemos considerar entonces Lacan, a partir de esta perspectiva, diferentes momentos. Hay 3 momentos lógicos para pensar esta cuestión. Hay un primer tiempo en que el viviente se encuentra con la experiencia inaugural del cuerpo fragmentado y el encuentro con la lengua por fuera del sentido. Este momento lógico inicial es el núcleo de real sobre el que se constituirá el sujeto. De esto no es posible dar cuenta en la experiencia de análisis, porque a lo sumo se puede arribar a esa zona de frontera, rodear esa zona de real, pues porque es preconstitutiva la misma constitución del sujeto. Un segundo momento lógico en el que el cuerpo se encuentra con el lenguaje produciéndose una pérdida de goce, una pérdida de la naturalidad del viviente. Es lo que Lacan nombrará en su primera enseñanza como los efectos de mortificación del significante con el cuerpo. Más adelante, Lacan añadirá que el significante no solamente tiene un efecto de mortificación, sino que también el cuerpo será una suerte de placa sensible que inscribirá los significantes y las experiencias de goce que afectan el cuerpo. De esta forma, el significante no solo tiene efectos de mortificación, sino que también es causa de goce. Entonces, nos encontramos con el real de la no relación sexual, que nos permite afirmar que la vida humana es constitutivamente traumática para todos, porque se constituye a partir de un agujero, y también, esto es lo importante, las respuestas que el sujeto se da frente a esto, que son singulares y contingentes. Son las respuestas fantasmáticas, que es la ficción que cada uno se da para ordenar su vida y localizar algo del goce, y más allá de eso también las respuestas sintomáticas, que incluyen un goce que va más allá de la lógica del sentido. Esto sí es susceptible de ser recorrido, atravesado y elaborado en la experiencia de un análisis. Ahí nos damos cuenta de que finalmente Freud también llevaba razón cuando plantea esta vía o este postulado del lado de la diacronía, porque en las experiencias de los análisis nos encontramos con que el trauma más primario se accede a partir del hecho de que en un segundo momento de la vida, un acontecimiento traumático, el que sea, despierta lo que inconscientemente estaba marcando la vida del sujeto. Entonces, esta perspectiva de Lacan, que no es exactamente la misma que la de Freud, nos da herramientas clínicas para ubicar lo que es vivido traumático por un sujeto, que es el punto que yo quiero desplegar hoy. Ahí yo ubico 3 consideraciones que creo que son importantes. La primera, que el trauma escapa al sentido. El sujeto no puede recubrirlo con el fantasma. El fantasma fracasa. Y entonces los pacientes nos consultan. Es decir,
por decirlo de alguna manera. Hay un trauma de la estructura, pero los pacientes no acuden a nuestra consulta diciéndonos, mire, vengo a verle porque estoy concernido porque no hay relación sexual. Lógicamente. No hay relación sexual, es el agujero alrededor, se constituye la subjetividad. Las respuestas del lado del fantasma y del síntoma hacen que en determinados momentos de la vida del sujeto el malestar o el sufrimiento psíquico sea motivo de una consulta a un psicoanalista. En la clínica encontramos en general que estos momentos traumáticos siempre circulan alrededor del binario de la vida y de la muerte. Es decir, el núcleo del trauma que subyace más allá del sentido, del fantasma, etcétera, etcétera, hay algo del lado de la vida y de la muerte que siempre suele estar en juego. El trauma es lo que viene y no encuentra nominación posible en las posibilidades del tratamiento imaginario y simbólico que tiene un sujeto y por eso es fuera de sentido. El trauma es algo que inscribe una discontinuidad en el discurso y en la asistencia de cada uno. Este discurso es singular en la manera que a cada uno le es transmitido, lógicamente. La segunda referencia que creo que hay que tomar en cuenta es que la perspectiva psicoanalítica, desde la perspectiva psicoanalítica del inconsciente y del ser hablante, no se puede prever lo que va a ser traumático para cada uno. Un acontecimiento que podríamos catalogar como grave o inesperado puede ser traumático o no, y a la inversa, una frase, un pequeño gesto, una ausencia, una mirada, pueden tener efectos devastadores en la subjetividad. A veces encontramos en la clínica como un exceso, por poner un ejemplo de mi consulta además, un exceso de felicidad puede ser en sí mismo la fuente del trauma. Es el caso de un paciente que habla de una vida completamente feliz durante su infancia y adolescencia. En el seno de una familia grande se le ha construido su pequeño paraíso terrenal en el que para él no había falta alguna. Lo que le retorna cuando se encuentra con la vida es interpretado siempre del lado de la culpa, en ausencia, podríamos decir, de la falta de la castración. El deseo queda elidido y una desvitalización devastadora le sorprenderá en su vida adulta. La tercera referencia, que creo que es importante, es, tal y como constatamos en la clínica y sobre todo en los testimonios de los AES, es que, por decirlo de una manera muy sencilla, lleva mucho tiempo separar el grano de la paja. Lleva mucho tiempo. Los análisis son largos. Eso lo constatamos en los testimonios de los analistas de la escuela. Al final del análisis, de lo que se trata es de una reducción al núcleo duro de la neurosis, a su hueso. Se produce lo que podríamos llamar una gran poda de sentido, al mismo tiempo que se inscribe otra pérdida, que es la pérdida de goce en su dimensión más mortificante. Uno en esa experiencia puede darse cuenta de que hay huellas y marcas inconscientes que lo determinan. Es a partir de esas huellas que se constituye, siguiendo las huellas, que se puede elaborar lo que constituye el marco fantasmático o sentido gozado, y más allá del fantasma se puede vislumbrar lo que podemos llamar las marcas del trauma, las huellas del trauma,
los fragmentos del real propios que se pueden despejar en el final del análisis. Encontramos en Lacan diferentes concepciones de lo real a lo largo de su enseñanza, en la que por razones de tiempo no me voy a extender, por supuesto. Me interesa subrayar que la perspectiva de lo real trauma, es decir, lo real como inasimilable, se produce a partir del seminario 11, como nos dice Miller en su clase del 2 de febrero de 2011 del seminario serie 1, cito: la repetición freudiana es la repetición de lo real trauma, en tanto que inasimilable, y es precisamente el hecho de que sea inasimilable lo que convierte a ese real en el resorte de la repetición. Entre las palabras y el cuerpo se forman lazos sorprendentes, tal y como constatamos en la experiencia analítica. En mi propio análisis, tal y como testimonié durante el tiempo de mis funciones como AE, se arriba a lo que llamé las piezas sueltas, al final, que quedaban por fuera del sentido. Marcas del trauma, experiencias de goce, muy primarias, los primeros años de la infancia, una frase de la madre, dos escenas infantiles que fueron experimentadas como un exceso, que no fueron simbolizadas y que quedaron como marcas. Aislar y localizar esos fragmentos de real fue para mí un hallazgo, porque buscando la verdad, que es de lo que se trata en la experiencia analítica, al menos es la vertiente inicial del inconsciente transferencial, me sorprendió lo real. Vislumbrar lo real introduce la dimensión del sinsentido y la inconsistencia, y eso es posible una vez que se atraviesa la pantalla del fantasma que vela lo real. Y eso tiene consecuencias. Os voy a leer el comentario que hizo Eric Logan en unas jornadas de la escuela, sobre uno de los testimonios que presenté, que cita y que escribió después en su libro El reverso de la biopolítica, que tiene que ver con mi testimonio. Cito a Eric Logan: una identificación viril ligada a la palabra de la madre, que le condujo a tener que demostrar la excelencia tanto en la academia como en el deporte. Ese cuerpo era convocado, exhibido bajo la mirada del otro para satisfacer los rendimientos deportivos. Y una vez que se produce el atravesamiento del fantasma, a partir de la elaboración de un sueño, un modo de singular de goce puede aislarse. Dice: es un momento de atravesamiento de las identificaciones fálicas y fantasmática. Esto se lleva de un sentimiento extraño, tan extraño como que he perdido la hoja que continúa. No, aquí está. Ya me extrañaba. Te extrañaba. Es que dice de un sentimiento extraño de estar aislado al lado de sí mismo. Nos habla de la experiencia de su existencia. No habla de la experiencia de su existencia, sino de extravío. Una sensación de estar fuera de la vida del fantasma, fuera de lo que constituía para él el eje de su existencia, y de un cierto momento en el fondo de cierta perplejidad respecto de sí mismo y del mundo. Entonces, creo que se trata de eso. Esto no tiene nada que ver con lo que en el discurso común se concibe como traumatismo.
Por supuesto que cuando hay grandes acontecimientos traumáticos esto tiene efectos sobre todos, pero no necesariamente de la misma manera. Hay que analizarse para poder, después de un largo recorrido, arribar a esos agujeros, a esa zona, se puede decir así, más allá del fantasma, esas zonas de sombra, de trauma, de lo real, del trauma como real, en la perspectiva lacaniana, para que algo de esto pueda ser elaborado. Es lo que finalmente Lacan, más allá de su concepción del final del análisis, en la perspectiva de la travesía del fantasma, ubica como la perspectiva del síntoma, que es un recorrido, un paseo por la inconsistencia y por el sinsentido, de manera de que finalmente algo que era fuente de sufrimiento y malestar pueda reubicarse del lado de la satisfacción, y esto puede permitir finalizar el análisis. Nada más.